Bueno, el día de hoy vamos a terminar el módulo de músculo esquelético. Para terminar de aclarar los conceptos que estuvimos hablando en los días anteriores. Vamos a hacer un resumen en el cual describamos cómo evaluar estas fracturas, cómo poder identificarlas y poder clasificarlas en una forma más adecuada para su interpretación. Hay una clasificación que se ha generado y es una clasificación de fracturas y traumatismos y se clasifican según su etiología, según su mecanismo de producción, según el grado de exposición, según el patrón de interrupción y según su estabilidad. Según su etiología, se dividen en fracturas habituales, por insuficiencia o patológicas, por fatiga o estrés. Según su mecanismo de producción, en directo, o sea, es un golpe directo, e indirecto, por tracción, por compresión, por flexión, por ciseamiento, por torsión. Según el grado de exposición, en abierta o cerrada. Según el patrón de interrupción, en completa e incompleta. Este se usa mucho en el casos pediátricos. Según su estabilidad, en estables y inestables, las que vamos a ver, la oblicua y la transversa son estables, mientras que la especulada y la multifragmentaria son inestables. Empezaríamos en este momento con las fracturas en los niños, ¿verdad? Las fracturas en los niños se manejan muy diferente a las fracturas de los adultos. En la fractura de los niños, según las características, se clasifican en 4 tipos, ¿verdad? Y según su localización, varía de acuerdo al grado de impacto. Pero de acuerdo a sus características, hay 4 tipos de fracturas en los niños. Son la fractura de torus, la fractura en tallo verde, la fractura de torus se le llama también fractura en caña de bambú. Si ustedes conocen el bambú, es una estructura larga que tiene una unión con otra estructura larga, a ese se le llama nudo, ¿verdad? Y esa es la unión entre un segmento con otro segmento y parece que estuviera impactado de uno con el otro. La fractura en torus es una impactación de un extremo distal con un extremo proximal del hueso que provoca un estallamiento en la parte de en medio y se ensancha. A eso, ese ensanchamiento es lo que le llamamos la fractura de torus. La otra fractura es en tallo verde, su nombre radica en que las corticales del hueso tienen una interna y externa o tienen una anterior y una posterior. En este caso solo se rompe una pared y la otra queda intacta, entonces se dobla el hueso y queda sostenida por el fragmento que no ha sido roto y por eso se le llama en tallo verde. Vamos a ver unas imágenes para entenderlo un poquito después. La otra fractura es de cartílago de crecimiento. Esta fractura de crecimiento es cuando la fractura compromete el disco epifisiario. Ese disco epifisiario es donde crece el hueso y pasa en el proceso de los años y ese epífisis, que es el núcleo de osificación, de ahí va creciendo el hueso progresivamente. Si se daña esa estructura, el hueso deja de crecer. Entonces, cuando se fractura, normalmente este elemento pierde la capacidad de crecimiento y genera los acortamientos. La fractura metafisiaria es la fractura que está por arriba de la epífisis
y normalmente provoca angulaciones. Dentro de ellas están la fractura de Cole, de Smith, etc. Aquí tenemos un ejemplo supracondilia, que es la que estábamos hablando ahorita, la metafisiaria. Esta es la epífisis. Esta es la metáfisis, después la diáfisis. La fractura ocurre acá y normalmente ocurre desplazamientos, angulaciones, que la mayoría terminan siendo quirúrgicas. Aquí tenemos una fractura en torus, que es la que le hablamos hace poco, que era por estallamiento, y es por un ensanchamiento que ustedes ven aquí, justamente aquí. Hay un abombamiento y después vuelve normal. El trazo de fractura se encuentra aquí y se encuentra impactado este segmento con este otro segmento, ¿verdad? De igual forma está este acá. Aquí está ligeramente abombado. Entonces, esta fractura a veces es bien difícil de visualizar. Se requiere experiencia, se requiere una evaluación clínica para poder determinar la lesión. La siguiente fractura es en tallo verde. Esta fractura es cuando, digamos, vamos a verlo aquí. Este segmento está íntegro y existe la fractura, está a este nivel, justamente este es el trazo de fractura, se abrió y se encorvó. Esta se llama en tallo verde porque es como cuando se rompe un tallo y es la forma cuando ustedes rompen un tallito de una flor, queda una parte íntegra y la otra queda rota. A eso se le llama en tallo verde. El siguiente es la fractura del disco de crecimiento. En este caso, este es el disco de crecimiento, se rompe y al no haber irrigación entre estos, entonces se rompe el crecimiento del hueso y provoca los acortamientos. Esta es una reconstrucción por tomografía, ¿verdad? Porque a veces es un poco difícil de lograrla ver en una radiografía convencional. Aquí están las fracturas metafisiarias, ¿verdad? Esta es una conocida en radiología como una fractura de Colex, cuando la angulación es hacia el dorso. Aquí y acá. Este es un ángulo hacia atrás. Si el ángulo fuera hacia acá, aquí sería la fractura de Smith. Dependiendo del ángulo cambia el nombre, ¿verdad? Pero esos son nombres que se adquieren en forma de acuerdo a su descubridor. Pero aquí les hablamos de las 4 fracturas típicas de los niños, ¿verdad? Y que es independientemente de la edad. Pero también existen fracturas pediátricas de acuerdo a la localización, ¿verdad? Las fracturas más frecuentes en los niños son fracturas de antebrazo y codo, fractura de tobillo y tibia, fractura de húmero, fractura de clavícula. Estos son los lugares que uno espera que un niño se fracture. Pero si ocurre una fractura de fémur, una fractura de cadera, costilla o cráneos en un accidente sencillo de un niño, eso ya hay que considerarlo como maltrato, porque no es lo normal de ver en un niño. Entonces es importante entender este tipo de fracturas de niños y su manejo la mayoría de veces es conservador. Otro tipo de fracturas son las fracturas por estrés. Estas las presentan la mayoría de atletas, ¿verdad? Y estas son fracturas por desgaste, por desuso, por ejemplo, en movimientos repetitivos en el cual el músculo no puede recuperarse, el tendón tampoco puede recuperarse y la región de impacto se desgasta y esto puede provocar rupturas o micro rupturas a los cuales le llamamos fracturas de estrés. Entonces, normalmente la vamos a ver en la mayoría de pacientes que practican un deporte o que trabajan en un trabajo con un posicionamiento
continuo y progresivo. También las fracturas de estrés se pueden ver en pacientes de sobrepeso. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, una paciente joven, femenina. Miren que tiene el disco de crecimiento. Si tiene disco de crecimiento es una paciente femenina menor de 18 años. Si fuera masculino sería menor de 21 años. Pero aquí miran un trazo de línea blanca. Esta traza de línea blanco es una línea de estrés porque microfracturas en la tibia asociada a sobrepeso. Normalmente esto se recuperará en el momento que la paciente recupere su peso normal. Aquí tenemos otras fracturas por estrés que pueden usar el calcáneo o pueden usar el tendón de Aquiles por movimientos repetitivos que provocan roces continuos y provocan las lesiones tendinosas, o aquí también puede formar el famoso espolón calcáneo. Entonces, es importante investigar el tipo de trabajo del paciente, porque el tipo de lesión del paciente puede predisponer a este tipo de lesiones de estrés. Aquí tenemos otro paciente que practicaba atletismo. Son dos pacientes diferentes. En este paciente presentó el mismo dolor que presentó este paciente, y al tomar esta radiografía inmediatamente aparentemente no se ve normal, perdón, no se ve nada patológico, más sin embargo, si se vuelve a hacer otra radiografía 4 semanas después, encontraremos lesiones. Este es un paciente que presentó el mismo caso, pero que a las 4 semanas ya se miró la formación de un callo. ¿Qué pasa si no diagnosticamos esto temprano y no inmovilizamos este pie? Esta fractura generará un callo demasiado grande que provoca dolor e incapacidad en el movimiento. Así que es importante entender y evaluar al paciente cuando refiere un dolor, aunque radiológicamente no se mira. Hay que considerar que es un trauma o microtrauma no visible en el momento del estudio. Esta es una paciente que practica deporte. Normalmente eso ocurre frecuentemente en los que practican atletismo o gimnasia olímpica y golpean con el potro. Potro es aquella cosa roja, y aquí tiene una fractura transversa de la unión isquiopúbica. Si ustedes se fijan, aquí no está, pero aquí sí está, y el espacio articular debe ser de 3 milímetros. Si pasa de eso, hay una microfractura. Aquí en este caso está la fractura y muchas veces no se logra visualizar. Hay que tenerlas en cuenta cuando un paciente refiere dolor persistente. Este otro caso es un paciente que tiene dolor en el primer dedo, y lo que encontramos en estos huesecillos sesamoideos está fracturado, y este huesecillo debe colocársele un pin para que quede íntegro y no se pierda la capacidad y funcionalidad del movimiento. Otro tipo de lesiones son las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas son aquellas que se presentan por traumas de leve intensidad, pero que muestran una fractura evidente, ¿verdad? Normalmente estas lesiones se presentan en fracturas en personas que tienen una lesión previa, como metástasis o osteoporosis. Entonces es importante considerar los pacientes de mayor edad, los pacientes que han tenido dolor crónico y que refieren que tuvieron un golpecito y que de repente se fracturaron. Aquí lo que podemos ver es, vamos a tratar de dibujarlo aquí. Ustedes se fijan, una imagen oscura acá, que persiste esta imagen oscura hasta acá, y un adelgazamiento de las paredes óseas que al recibir un impacto, por muy leve que sea, se rompen porque por dentro está prácticamente hueco, porque esta es una lesión lítica. Esta lesión lítica puede ser benigna o maligna, dependiendo de las características, sus bordes, su edad, su sexo, su peso, todo eso. Entonces es importante evaluarlo para poder determinar este tipo de lesión y
Normalmente complementarán con otros estudios como la tomografía. Aquí tenemos otro caso, pero ya es un paciente adolescente, pero ustedes se fijan también que este paciente también tiene una lesión elíptica expansiva y adelgazamiento de las corticales. Esta es una lesión lítica que provoca fractura. Entonces, en este caso en particular, es una lesión lítica en un paciente joven que normalmente puede estar asociada a una lesión metastásica de cáncer de riñón, pulmón no lo vamos a pensar, mamá tampoco, porque es una paciente joven, muy joven. Entonces es importante considerar la edad y el sexo de la paciente para clasificar las lesiones. También hay otras lesiones que se presentan en ancianos. Las fracturas de los ancianos son más frecuentes en cadera y en muñeca, ¿verdad? Y estas fracturas tienen que ver con la osteopenia o la osteoporosis y con el aumento de la edad, que se duplica en pacientes cuando ya tienen 80-85 años. Las fracturas pueden ser la fractura de toros, la fractura de escoles, como tenemos en este caso, ¿no? Si ustedes se ven los huesos porosos. Si se ven los huesos porosos, significa osteoporosis. Si hay osteoporosis, un impacto es más factible de fracturar el hueso. La otra fractura es la fractura de cadera, que es bien frecuente en los pacientes mayores, con leves caídas. Las fracturas de cadera se clasifican en extracapsulares y intracapsulares. Las extracapsulares normalmente están fuera de la cápsula articular y las intracapsulares, que son varias, están dentro de esta cavidad. Es importante clasificarlas y determinarlas para el planteamiento quirúrgico. Aquí tenemos un ejemplo de las extracapsulares. Las extracapsulares se llaman transtroncantéricas y subtroncantéricas. Las transtroncantéricas están entre el trocánter mayor y menor, y las subtroncantéricas son las que están por abajo de los trocánteres. Las intracapsulares son aquellas fracturas de cabeza, son aquellas fracturas que están a nivel del cuello, y en el cuello se dividen en tres tipos: subcapitales, las que están inmediatamente por debajo de la cabeza; las transcervicales, que están en medio del cuello; y las basicervicales, que están antes de llegar a los trocánteres. Hasta aquí vamos a dibujarlo. Vamos a ver. Hasta aquí son fracturas intracapsulares. De aquí en adelante son las extracapsulares. Entonces es importante clasificarlas, porque de acuerdo a eso van a tener el planteamiento quirúrgico el cirujano. Aquí nuevamente en la fractura de cabeza, que no está aquí, pero está la subcapital, la transcervical, la basicervical, la transtroncantérica y la subtroncantérica. Las causas de fractura en cadera son pacientes mayores de 75 años, sexo femenino, bajo peso corporal, asociaciones de enfermedad cardíaca, osteoporosis, hipertiroidismo, déficit de absorción de déficit de calcio, vitamina D, la inactividad física, deficiencias físicas y mentales que limitan movimiento, el tabaquismo que predispone a la osteoporosis. Entonces es importante considerar eso, porque si no lo consideran, entonces se les puede ir una fractura que no tiene una buena visualización en una rayos X. También existen las fracturas especiales. Estas son muy especiales porque son por traumas directos, por golpes, roces, armas de fuego. A estas fracturas las conocen ustedes como las fracturas de Lefort. Lefort 1 cuando es a nivel de la mandíbula superior, Lefort 2 cuando abarca la mandíbula y los senos maxilares y la base de las órbitas y el tabique. La Lefort 3 cuando atraviesa las órbitas
y los senos etmoidales y llega a afectar hasta la región temporal. Entonces aquí está un diagrama de LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3. Aquí tengo información para que ustedes la lean y detallen un poquito más de qué se trata, ¿verdad? Y hay otras fracturas complejas como de la cara, del tercio superior del cráneo, del tercio medio inferior de la mandíbula, del tercio inferior. Estas son fracturas complejas, ¿verdad? Todas estas se deben muy frecuentemente a accidentes de auto, como en este caso. Aquí están ejemplificados, la mayoría por falta de cinturón, ¿verdad? Se pueden dar estos mecanismos de fractura de cara. Radiológicamente, cuando es una lesión crónica, se puede usar la radiografía, pero idealmente, si una lesión aguda, se tiene que hacer una tomografía, que nos permite hacer reconstrucciones específicas. Aquí tenemos un caso, el primer paciente de 40 años de edad, sufrió un accidente en moto, andaba en estado alcohólico, se deslizó en su moto, se barrió y llegó a caer en el pavimento. Y en ese momento pasó un carro y le pasó la llanta por la cara. Esta no es la cara de él, sino que es una cara edematizada por las fracturas que presentó en la cara. Y esta es una reconstrucción tridimensional por una tomografía. Esta es la imagen radiológica de las fracturas complejas que tiene este paciente. No es LEFOR 1, no es LEFOR 2, no es LEFOR 3, sino que es una fractura multifragmentaria de cara, ¿verdad? Porque está involucrando maxilar superior, maxilar inferior, senos paranasales, órbitas y seno frontal. La complicación de este paciente es grave, seria. El manejo es de múltiples especialidades: neurocirugía, oftalmología, otorrino, gastroenterología, maxilofacial, radiología. Bueno, un montón de especialistas para manejar este caso. Un caso de morbimortalidad alta por la infecciones que pueden que puede presentar en cualquier momento de la evaluación de la enfermedad. Aquí reconstrucciones de lado para que ustedes se den cuenta cuánto está afectando. Miren el maxilar inferior, miren las órbitas, están completamente deformadas y fragmentadas. Aquí está la reconstrucción de el resto de huesos, ¿verdad? El cigomático, sobre todo, cómo está afectado. Todo esto causa una deformidad. Cuando el edema de este paciente baje, la cara prácticamente va a desaparecer, se va a achatar. Entonces es importante conocer todo el mecanismo, porque las complicaciones de estos pacientes son severas. Solo la primera y la segunda cirugía supe de este paciente, y ahí en adelante ya no, le perdí un poco la pista. Tenemos un segundo caso. Esta paciente era el copiloto, tuvo un accidente automovilístico, no andaba en cinturón y se estrelló contra el vidrio del carro. Parecía que fuera una fractura mejor que la anterior, mas sin embargo lo único que no tiene es lesionado el frontal. Pero si hacemos la reconstrucción y empezamos a tomar proyecciones, miren, el maxilar inferior tiene múltiples fracturas, el cigomático tiene múltiples fracturas en sí mismo, y las órbitas también tienen múltiples fracturas. Entonces son casos complicados. Esta paciente pues tendría que entrar a unas 14 cirugías reconstructivas, pero las complicaciones son severas y graves. Esta última paciente que tenemos es una paciente que tuvo una herida por arma de fuego. En realidad la bala no penetró al cráneo, sino que raspó la piel de la región temporal derecha, pero la onda expansiva de una calibre 45 provoca una fractura multifragmentaria
que aquí la estamos viendo como una fractura conminuta que están viendo ustedes aquí. Esto provocó que se destruyera la órbita, el ojo se perdió y se dematizó el lóbulo temporal y el parietal. Se dematizó, provocando un infarto cerebral derecho que provocó la muerte de la paciente 48 horas después. Entonces, es importante saber el mecanismo y todo el cuadro clínico para saber hasta el pronóstico del paciente. Esto es con referente a complementar los conceptos de las fracturas y las lesiones que ustedes van a ver en la emergencia y las lesiones musculoesqueléticas.